Muchísimas gracias, Heréndira, por esta oportunidad, a nosotros por estar propiciando estos encuentros en todos los estados y hablar de una iniciativa tan importante, tan urgente y tan de vida o muerte que se requiere como es el ingreso vital. Agradezco muchísimo la oportunidad de encontrarme esta tarde con la alcaldesa Anabel Ábalos, con Eliseo, con Laura, con Gerardo y por supuesto con Guadalupe de la Luz. Les agradezco mucho. Déjenme más contarles muy rápidamente que fue en Tlaxcala que descubrí que quería ser politóloga. Empecé estudiando en la Universidad de Tlaxcala Ciencias Políticas. Cuando llegué a la UNAM, para ingresar a la carrera de Ciencias de la Comunicación, opté por modificar mi opción e irme a Ciencias Políticas, y fue gracias a haber estado estudiando algunos meses en Tlaxcala. Entonces tengo mucho aprecio y cercanía con Tlaxcala, y hoy me da mucho gusto encontrarme con ustedes. Bueno, vamos al tema. Sin duda, hoy en día el tema, sobre todo que se ha planteado a partir de la reapertura gradual después del confinamiento, que sabemos que sin duda todavía nos queda muy largo, hay muy poca certeza con respecto a cuánto puede durar o se puede alargar esta pandemia en todo el mundo, no solamente en México, pero en nuestro país hay una necesidad de reapertura, y las opciones que hay para muchas personas es el contagio o el hambre. Es decir, la disyuntiva de las personas hoy en día es entre salir a buscar una fuente de ingresos, aunque eso signifique un riesgo de contagio, o atender las recomendaciones sanitarias de quedarse en casa, aunque eso signifique hambre. En los dos casos, en uno o el otro, el riesgo latente es la muerte. Y si nosotros analizamos quiénes son las personas que están en esta disyuntiva, pues no son todas. Las personas que están en esta disyuntiva son básicamente las personas más vulnerables y con menos ingresos, y todas las que ustedes han venido detallando acá. Las personas que no tienen acceso a ningún tipo de programa social, mujeres que son jefas de familia y que de ellas dependen toda su familia, y que están viendo severamente disminuidos sus ingresos. Hoy en día creo que ha sido muy revelador los datos que la última encuesta telefónica de ocupación y empleo del INEGI reveló, que 12 millones de personas dejaron de laborar y perdieron sus ingresos. De ellos, cerca de 10 millones pertenecen a la economía informal, y con base a los resultados de esta propia encuesta, se trata de una suspensión laboral sin percepción de ingresos, y esta es la parte en la que hay que poner además énfasis, y sin certeza de mantener el vínculo laboral. Es decir, a pesar de que haya reapertura, muchas de estas personas que ya perdieron el empleo no van a volver a encontrarlo, ¿no? Y va a ser muy difícil retornar a un trabajo formal o informal por las condiciones económicas que hay en México y en el mundo. Y a este dato hay que sumarle los que recientemente también el IMSS ha reportado que durante 3 meses de la pandemia se perdieron 1 millón de empleos formales, y más el millón de empleos que se requieren generar cada año. Esto nos pone en una situación en la que estamos hablando de muchos millones de personas, en las que si vamos más allá de los números y pensamos en las historias que hay detrás de estos números, nos vamos a encontrar muchas historias de desesperación, de personas que efectivamente ya no cuentan con lo básico, en muchos casos no tienen ni siquiera para alimentación. Y déjenme contarles muy rápidamente justo de dónde surge la iniciativa de Ingreso Vital, porque tiene que ver con este tema de la alimentación, pero particularmente con nosotros, que el doctor Mauricio Merino buscó, se acercó con legisladoras, particularmente con la legisladora Lorena Villavicencio, quien hizo un grupo donde nos encontramos la diputada presidenta Laura Rojas, Verónica Juárez, una servidora y ella, y nos contó justamente que nosotros, entre otras cosas, estaba haciendo un programa para atender la situación de emergencia alimentaria en la que se encuentran muchas personas, y que por más esfuerzos que hiciera como sociedad civil de tratar de llevar despensas a estas personas, simple y sencillamente no iban a poder cubrir todo lo que se requería por el nivel en el que se encuentra de emergencia la gente. Y ante eso fue cuando se planteó a finales de abril esta propuesta de ingreso vital, primero como un exhorto al Ejecutivo, en el cual a este grupo original se sumaron más de 120 legisladores de todos los grupos parlamentarios, y a la fecha hay iniciativas de reforma constitucional o legales de todos los grupos parlamentarios. Sin duda, Movimiento Ciudadano incluso presentó una iniciativa de ley
para poder constituir este ingreso vital de emergencia, donde da mayores características de cómo podría aplicar este ingreso vital. Pero lo que quiero decir con esto es que durante estos meses hemos trabajado mucho en la suma de voluntades, porque desafortunadamente en la política se requiere voluntad política para poder avanzar, y por ello es que nos hemos dado la tarea de sumar muchas voluntades, pero ahora el tema está en la cancha del Ejecutivo. Aunque nosotros podamos aprobar una reforma, al final de cuentas a quien le toca finalmente poner los recursos que se requieren para este tipo de iniciativas hacia el Ejecutivo, y por eso nos parece tan importante que hoy a través de nosotros se estén haciendo estos foros para encontrar además el apoyo desde la sociedad civil y que empujemos todos juntos para que pronto, porque también Guadalupe mencionaba de la urgencia, esto ya no puede esperar más, o sea, muchas personas hoy en día ya están en una situación de emergencia. La otra cosa que quiero decir antes de que concluya mi tiempo es que desafortunadamente se ha querido deslegitimar esta propuesta diciendo que son politiquerías de los partidos conservadores. Aparte de demostrar que pues, es una propuesta que está promovida por todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados y del Senado, esta propuesta ha sido promovida en el mundo por las fuerzas de izquierda. Recientemente se aprobó en España y hoy incluso Pablo Iglesias está invitado a la Asamblea General de las Naciones Unidas a presentar esta propuesta ahí. Y ustedes saben que en España está gobernando una coalición de izquierda que se llama Unidas Podemos. Hoy en día, porque además también, digamos, no nos queremos comparar con Europa, ¿no? Pensar que no tenemos punto de comparación. Bueno, hablemos de los países de América Latina que tienen apoyos similares. Para que ustedes sepan, este tipo de apoyos en la pandemia se han concretado en Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador. Por eso nos parece que es un tema que sí se puede, que sin duda, también como mencionaban aquí, particularmente Gerardo, se tienen que ajustar las cifras, sin duda se tienen que ajustar las cifras y las fuentes de dispersión de cómo hacer llegar este recurso a los ciudadanos que más lo requieren, pero lo más importante es concretar un acuerdo para generar la bolsa de estos recursos que de manera urgente requerimos hacer llegar a la gente que más lo necesita. Muchas gracias a todas por la oportunidad de estar esta mañana con ustedes. Pues justo en el tiempo. Muchísimas gracias a ti, diputada, por tu participación, por tu voluntad y por tu férreo impulso a esta iniciativa de ingreso vital. Hemos concluido la primera ronda de participaciones. Iniciaremos ahora con esta segunda ronda, precisamente con la diputada Tagle. Hasta por 3 minutos, diputada, si nos hicieras favor, para las conclusiones. Sí, pues mira, como comentaba, sin duda mi primer acercamiento con esta iniciativa de ingreso vital tiene que ver con lo que Guadalupe de la Luz estuvo poniendo de por medio. O sea, como todas los que me conocen y como tú has leído en mi semblanza, mi trabajo siempre ha sido dirigido a buscar la igualdad entre mujeres y hombres, y eso nos ha llevado a estar muy cerca de redes de mujeres para trabajar en los derechos de ellas. Porque creemos que este es un tema, uno de los grandes pendientes los que tenemos que seguir trabajando. Y justo esta iniciativa de ingreso vital está pensando en las mujeres, porque si tan solo tú sales y en tu propia casa te das cuenta de todas las personas que requieren este tipo de apoyo, pues te vas a encontrar en primera fila a las mujeres. Desde las mujeres trabajadoras del hogar, que muchas de hoy han sido mandadas a su casa sin un salario, o peor, están trabajando dentro de una casa sin recibir una remuneración, ahí te vas a encontrar a varias. Pero yo me daba cuenta con los negocios que tengo alrededor. Hay una señora que viene justo desde Tlaxcala a vender sus productos a una esquina aquí en la Ciudad de México. Son productos del campo, que por el tema de la pandemia no lo está haciendo. Tiene 3 meses que no lo ha podido hacer. ¿Qué pasa con ella y sus familias? Conozco a la señora que tiene también aquí muy cerca una panadería, un horno tradicional. Tiene 3 meses que no ha podido abrir su negocio. Y conozco, tiene una empresa un poquito más grande, pero al final de cuentas le ha costado mucho trabajo a la señora que tiene una óptica. Esta señora de la óptica le da empleo a 10 personas. Está tratando de mantener sus salarios.
pero ya no puede porque además tiene Hasta que un pagar minuto. impuestos, tiene que pagar los servicios, en fin. Esas son las personas de las que estamos hablando. Quizás hablar de datos y de números y de ingreso vital no quede tan claro, pero hablar de la vida de las personas nos lleva a darnos cuenta, y si nosotros solamente abrimos la puerta de nuestra casa, nos vamos a dar cuenta de toda la gente que está en este momento necesitando recursos. Porque simple y sencillamente todas esas personas que estaban a nuestro alrededor trayéndonos algún servicio ya no están. Y no están porque no porque no quieran, sino porque la pandemia los tuvo que mandar a su casa y no están pudiendo hacer lo que les generaba un ingreso para sostener a sus familias. Que si esto es empleo informal y que hay que promover el empleo formal, no estamos en esos tiempos. Estamos en los tiempos de atender la emergencia, y la emergencia implica atender las carencias más importantes que esta gente tiene y que particularmente tienen que ver con los recursos para llevar alimento a su familia. Y solamente concluyo diciendo que además, pensando en quienes se dedican a hacer el tema de las proyecciones económicas, el ingreso vital termina siendo bastante redituable en el sentido de que es un ingreso que iría directamente al consumo. Esto significa que retornaría directamente al mercado. ¿Por qué? Porque las personas lo requieren para comprar lo básico, alimentos, incluso vestido, y se va a gastar. O sea, son recursos que se van a gastar, que se inyectan a la economía y que eso también nos va a ayudar a reactivar el mercado. Por eso es que el ingreso vital es una iniciativa que por todos lados es de ganar, ganar. Ojalá logremos pronto que se constituya y que podamos apoyar a la gente que más lo necesita.